Hablar con una persona que nos va a ayudar, nos va a orientar a dar una visión diferente de lo que tenemos hasta ahora de la cuarentena. Le damos la bienvenida a Priscila Urzagasti, la voz femenina de Canal 20. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucho? Buen día. Bueno, gracias por invitarme virtualmente a tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, Priscila, tenemos que estás desde tu casa, vos estás ahí ya, digamos, trabajando, haciendo home office. Quiero que me cuentes cómo estás viviendo esta cuarentena para una persona tan activa como vos. Bueno, realmente cuesta y mucho, no vamos a mentir, Lucho, porque acostumbrada a estar en la calle todo el tiempo, haciendo notas para C20N, para nuestro noticiero, la verdad que cuesta muchísimo. Hay días que a veces son realmente angustiantes, uno está acostumbrado a gastar energía, yo en lo particular ir al gimnasio, caminar mucho por la mañana, hacer notas mañana y tarde, entonces reducir esto realmente afecta al normal desempeño de tus tareas y te pone de otro humor, así que realmente cuesta, y hay días que son obviamente más llevaderos y que uno afortunadamente puede entretenerse, ver películas, leer y pasarla bien. Entonces bueno, son días, hay algunos que son mejores y otros son peores, pero la verdad que siento que lo estoy llevando mejor de lo que pensé que podría ser. Priscila, este momento, estos días donde uno está en su casa, se permite quizás empezar a reflexionar un poquito, y también desde los medios de comunicación nos invitan a que reflexionemos sobre nuestras vidas, sobre nuestras carreras, sobre nuestras relaciones, hacer como un viaje muy personal, donde nos sumergimos en emociones y sensaciones que estamos transitando. Me gustaría que habláramos un poquito de esto y del rol que tienen los medios en este momento tan importante que tiene que ver con este mensaje de la autorreflexión en cuarentena por coronavirus. Exactamente, Lucho. Bueno, hay algunas cosas que yo estuve analizando estos días, sobre todo yo recién me reincorporo de vacaciones, entonces también estuve en cuarentena en mis vacaciones, o sea que era doble tiempo para pensar, y yo estuve pensando sobre dos puntos. Uno en particular tiene que ver con la construcción que están haciendo los medios, que está haciendo el presidente en sus discursos, analizando un poco cómo se construyó, ¿sí?, otra parte en esta guerra dialéctica, si le podemos decir de alguna manera, que es la persona que rompe la cuarentena, ¿sí? Recordemos que al principio era todo contra el virus, contra un enemigo desconocido, y ahora se lleva todo a pensar en que nosotros somos los causantes, los posibles solucionadores de este problema. Y ya se pone toda esa carga en el discurso que vemos mediáticamente y de nuestros referentes políticos en nosotros, en las personas. Si bien es cierto que hay que hacer la cuarentena y hay que respetarla, pero también esto lleva, si se quiere, a sacar el foco del sistema de salud y de lo que pueda llegar a pasar con nuestro sistema de salud y cuestionarlo, sino que pone en nosotros, en las personas, la responsabilidad. Y que construye un enemigo que, además del coronavirus, es esa persona que rompe la cuarentena, en la que yo he visto que se ha desplegado mucho odio, mucho escrache, que si bien tiene razón de ser, obviamente, porque estamos ante una emergencia sanitaria y hay que cumplir lo que dicen las autoridades, pero que es una forma muy interesante de analizar y pensar cómo los medios y los gobernantes han llevado a este cambio del discurso, y el eje ya no está en un virus extraño que nos causa incertidumbre, sino en las personas que cumplen o no cumplen, que acatan o no acatan las normas y el control social que también se está imponiendo. Entonces, bueno, eso también es interesante para analizar, porque los discursos están muy pensados, todo está completamente calculado, y creo que es bueno relacionar y pensar que a partir de esto también el discurso llevó a que ahora las personas nos sintamos responsables de todo, más allá del sistema de salud que tengamos, que no es el mismo en todos los países, y que obviamente si solamente ponemos el foco en las personas podemos distraer de otras causas que pueden generar mayor o menor circulación de la pandemia del coronavirus. Es muy interesante este punto, Priscila, y me quiero detener en la construcción de este discurso que decís que se viene armando, donde comenzó al principio, uno quizás enfocaba su atención sobre el pueblo chino, luego fue sobre el coronavirus, y ahora sobre nosotros como responsables de que tenemos que llevar adelante la cura y el aislamiento. ¿Por qué crees que se empiezan a llevar adelante estos discursos, o cuál crees que es el objetivo por el cual la gente apunta a eso? Creo que se busca un poco este discurso porque es mucho más fácil ver en uno la responsabilidad, o en una persona que no acata las normas, ver la culpabilidad, que verla en algo tan poco tangible como es el virus del coronavirus, que nadie sabe dónde está, que nadie sabe cómo se puede contagiar. Entonces eso te da cierta seguridad, pienso yo, que a eso han apelado los que están construyendo este discurso, que viene en realidad desde las altas esferas del poder, baja a los medios de comunicación y lo replica a la sociedad, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es más fácil
ver en las personas una responsabilidad que verlo en algo que es muy abstracto como es este virus que anda circulando. Así que bueno, esa era una de las cuestiones que me parece que está bueno por lo menos poner en cuestión, ¿sí? Si bien hay que acatar las normas, por supuesto que sí hay que respetar la cuarentena, pero también esto de buscar culpables, por otro lado, escracharse, ha visto mucha gente que ha incumplido la cuarentena y que los medios han pasado horas hablando de una persona que incumplió la cuarentena, que más allá de todo sigue siendo una persona, ¿no? Y incluso el presidente lo hace. Creo que está bueno también poner en cuestión esas construcciones de los discursos que nos llegan. Y por otra parte, Lucho, un tema que es mucho más interesante también que me gusta es, si has visto, se ha hecho viral un cartel que había colgado en un edificio que decía, dejemos de romantizar la cuarentena. No sé si has podido ver frases como esas, Lucho, que han dado vuelta por redes. Sí, es como que nos quiere invitar en estos días de cuarentena a que, como te lo decía al principio de la charla, como a la reflexión constante de nuestra vida, a lo hermoso que es estar en casa, a lo hermoso que es tener tiempo, y que a veces puede también ser que no estemos acostumbrados a ese tiempo y que tampoco lo necesitemos. O sea, creo que también es como que hay una puja porque nos sintamos bien estando mal. Entonces como que nos invitan a eso, a que aprovechemos lo que tengamos, y creo que tiene que ver también un poco, siempre lo planteaba yo, como para nivelar para abajo, porque si bien a veces es frustrante estar repensándose constantemente lo que uno viene haciendo, porque puede que encuentres quizás más falencias de las que vos crees o de las que son reales. No sé si te ha pasado a vos en este tiempo de estar como constantemente evaluándote y poniéndole ese toque romántico a lo que tiene que ver el estar encerrado con una persona o estar encerrado solo. Exacto, Lucho. De repente parece que además de cumplir la cuarentena y de autoencerrarnos, también hay que hacer ejercicio, hay que reflexionar sobre si la vida que tenemos nos gusta, si la gente que tenemos al lado es la que queremos tener, si hay que hacer cursos online, hay que trabajar desde la oficina, y cierto que muchos lo podemos hacer y hay que agradecer cuando se puede, pero lo cierto es que hay muchísimas personas que no pueden hacer eso, o que hacer eso realmente les implica destruir su vida y su sistema de creencias. Yo busqué el término romantizar, significa enaltecer o dar muchísimo valor a algo más de lo que debería tener, ¿no? Así darle todo ese contexto de embellecimiento. Bueno, esto pasa con la cuarentena. Si mucha gente dice, te puedes quedar en casa, puedes ver películas, puedes hacer recetas, puedes reencontrarte con los tuyos, pero nos olvidamos que hay muchas personas que tienen, por ejemplo, conflictos con sus familias, hay personas que no tienen hogar, hay personas que no pueden hacer home office o que directamente no tienen trabajo, ¿sí? 49,3% de los trabajadores en Argentina son trabajadores informales. Muchos salen a la calle tal vez para buscar un peso, para poder trabajar, o porque se sienten en una casa donde no tienen ventilación, donde no tienen luz. Entonces, si bien obviamente que hay que disfrutar lo que uno puede hacer, y si uno puede autodescubrirse y hacer yoga en su casa, bienvenido sea, y es genial, y podemos mostrarlo también, pero no hay que olvidarnos a veces en las publicaciones en redes o en lo que uno comenta, que también hay otras personas que no tienen nuestros mismos privilegios y que no pueden tomarse las cosas de la misma manera. Y si vemos a alguien que está en la calle, que tal vez salió porque intentó vender algo, porque no tiene dinero, falta mucho para abril cuando se cobren el ingreso familiar de emergencia. Entonces creo que está bueno también en este replanteo pensar, reconocer que somos afortunados muchos que podemos hacer esto de trabajar en casa, y que también hay gente que no tiene la misma situación, y ojalá que esto del coronavirus pueda aportar a que seamos más solidarios y podamos ver también y empatizar con el otro, que es igual a nosotros, pero no tiene las mismas oportunidades. Y creo que está bueno en ese sentido pensarlo, planteárselo también como una de las cuestiones que podemos pensar en cuarentena, de que no todos podemos estar en el living de la casa viendo Netflix, no todos tenemos la misma realidad. Priscila, es muy interesante el punto que acabas de tocar, que tiene que ver con la informalidad en la Argentina en cuanto al trabajo, y tiene que ver con que hay mucha gente que hoy la está pasando mal económicamente y que quizás no tenga para comer en el día de hoy, y que uno que si bien podemos sentirnos privilegiados de poder hacer home office, o podemos sentirnos privilegiados de saber que en abril vamos a tener un sueldo para cobrar fijo, hay gente que vive el día a día y que por ahí se nos inculca esto de remarcar que el albañil está trabajando, que está en cuarentena, que denunciemos a la persona que sale a vender porque inflige la cuarentena. ¿Cómo crees vos que como sociedad actuamos ante esto, y cómo crees que podríamos tratar de ser más aprensivos y también solidarios con esas personas? Pienso que justamente hay que tratar de practicar la empatía y tratar de ponerse en el lugar del otro, y
y pensar qué pasaría si no tuvieras todo esto que tenés y que a veces parece que mágicamente nos llegó, que es una casa, un nivel educativo. Simplemente eso, tratar de mirar, yo creo, cuando ves a alguien en la calle, mirar y pensar por qué esa persona pudiera estar ahí, o si ves un video, o si ves a alguien andando en bicicleta, o si ves a alguien que la policía está deteniendo, también pensar que no todo es, si se quiere, negligencia, no todo es rebeldía, sino que también hay personas que no pueden adaptarse de la misma manera a las mismas cosas. Las medidas son generales, pero las particularidades se escapan de esto. Y creo que es eso, tratar de mirar al otro con, si se quiere, con una compasión, ¿sí? Con una empatía y tratar de vernos reflejados en el otro, porque todos tenemos sentimientos y a todos nos duelen las cosas, entonces pensar que las otras personas son así, reflexionar y si vamos a denunciar, yo creo que está bueno fijarse más en los comercios grandes que abren y no deberían abrir, en las personas que se van de vacaciones o que escapan a lugares por recreación o para jugar un partido de fútbol, y no en personas que tal vez realmente necesitan vivir el día a día, que se encarguen, que se tengan que encargar de eso, y que también esto nos sirva para tener una visión más solidaria, más inclusiva, y que ojalá que nos mejore a todos la visión y la relación que tenemos entre nosotros como ciudadanos.